Hola, gracias por acompañarnos hoy. Recuerda que aún puedes ser miembro y tener acceso exclusivo a videos especiales. Tenemos más de una docena de videos en la biblioteca y lanzamos uno nuevo cada mes. Los videos exclusivos, para miembros, cubren muchos temas diferentes, algunos que son demasiado extremos para YouTube, como tres asesinos seriales que cazaban niños y asesinatos sin resolver de policías. La mitad del dinero recaudado será para resolver un caso sin resolver. También tendrás acceso anticipado a los videos, así que revisa la página de membresía hoy. Antes de hablar de nuestro primer caso, quiero compartir algo personal. Siento que los tiempos son más difíciles y falta dinero. No tengo tiempo ni energía para horas extra, por eso estoy feliz de haber encontrado esto. Free Cash, nuestro patrocinador de hoy, es una app de recompensas que te paga por jugar. Free Cash es una plataforma en línea fácil de usar, disponible en Android y iOS, donde solo haces clic en un enlace para descargar un juego. Los juegos son muy conocidos y tienen altas calificaciones. Luego simplemente ganas dinero descargando y jugando los juegos. Me gusta relajarme al final del día jugando en mi teléfono o tableta, y ahora gano dinero haciéndolo. Es la mejor forma de relajarme porque descanso y soy productivo. Además, estos juegos son muy divertidos. Me encanta jugar Monopoly Go. Su jugabilidad es increíble y es difícil dejarlo. Además, estoy ganando dinero solo por jugar. ¿Por qué no pruebas Free Cash? Recuerda que la app rastrea tu progreso para recompensarte mientras juegas. Retirar fondos es sencillo. Existen varias formas de pago como PayPal, Stay y tarjetas de regalo. Compré dentro de la app para avanzar y recibir reembolso en efectivo. Luego, con unos cuantos toques, el dinero se transfirió a mi cuenta de PayPal. Free Cash es una aplicación en la que puedes confiar. Tienen 4.7 estrellas con más de 250,000 reseñas en Trustpilot. Free Cash es gratis para descargar y, como he mencionado varias veces, te pagan por jugar juegos. Haz clic en el enlace en la descripción o escanea el código QR en la pantalla. Recibirás un bono de $5 por registrarte. Incluso puedes ganar más dinero refiriendo a un amigo. Solo dale a tus amigos y familiares el código de referido en la app. Solo para que lo sepas, según tu país, la interfaz puede lucir diferente, pero funcionará igual. Al descargar Free Cash, tendrás acceso a juegos increíbles, te pagarán por jugarlos y estarás apoyando a Criminally Listed. Agradecemos a Free Cash por patrocinar este video. Sin más, presentamos nuestro primer caso. Número 3. Kimberly Louise L. South Lynn es una ciudad pequeña en Michigan, a 40 millas de Detroit. A inicios de los 80, vivían ahí unas 5,000 personas. Esto incluía a Kimberly Louise L., de 16 años. Era la tercera de 4 hermanos. Era extrovertida y le gustaban las fiestas. A inicios de 1982, Kimberly atravesaba una etapa rebelde. Había dejado la escuela y se escapaba para ver a su novio, Roberto Brown, sin el permiso de sus padres. Eso fue lo que hizo. El 20 de marzo de 1982, pidió aventón hasta la casa de Roberto en Detroit. Esa noche empezó a regresar a casa, sin embargo, trágicamente nunca llegó. 3 semanas y 3 días después, hallaron su cuerpo sin vida junto a un sendero en la zona boscosa del área recreativa estatal de Island Lake, en el municipio de Green Oak, a unos 8 kilómetros de donde fue vista por última vez. Fue agredida sexualmente, golpeada y estrangulada. Se cree que fue estrangulada con un cinturón. El patólogo no creía que la mataron justo tras ser secuestrada. Hallaron su cuerpo 3 semanas y 3 días tras su desaparición, pero los patólogos estimaron que tenía muerta 4 o 5 días. La policía reconstruyó los pasos finales de Kimberly antes de su secuestro. Ella salió de la casa de su novio con su cuñado. La acompañó a una intersección cerca de su casa donde Kimberly pidió aventón. Ella abordó un Gremlin azul claro.
La policía encontró al conductor del Gremlin y él dijo que dejó a Kimberly en una intersección a unos kilómetros de su casa. Esto fue confirmado por un conocido de Kimberly, quien la vio pidiendo aventón en la zona. Además, Kimberly usó un teléfono público en la zona para llamar a 4 personas, incluyendo a su madre, y pidió que la llevaran. Nadie la recogió. La policía descartó a su novio, a su hermano y al conductor del Gremlin como sospechosos. La policía piensa que el secuestro de Kimberly fue un crimen oportunista. El asesino la encontró haciendo autostop y la recogió. La tuvo retenida casi 3 semanas y luego la mató. La policía no tenía idea de quién era responsable de su secuestro y asesinato. No pasó mucho tiempo antes de que el caso se enfriara. En verano de 2022, la Policía Estatal de Michigan ofreció prácticas a estudiantes de la Universidad Estatal de Michigan. A los estudiantes les asignaron revisar archivos de casos sin resolver para buscar pistas. Uno de los casos que revisaron fue el asesinato de Kimberly Louise L. en 2023. Revisando un archivo, un nombre en una pista que la policía recibió en 1983 llamó su atención. Quien llamó creía que Charles David Shaw, residente local, actuó de forma sospechosa cerca de la época del asesinato de Kimberly. Él había destrozado su departamento. La policía nunca dio seguimiento a la pista. Los estudiantes conocían a Charles Shaw porque en febrero de 2023 estuvo vinculado al homicidio de Cristina Castellone, de 19 años. En el video 3 casos antiguos de casos fríos resueltos en 2023. Parte 3, hablamos de ese caso. Aquí un resumen breve. Casi un año después del secuestro de Kimberly, la noche del 19 de marzo de 1983, Cristina regresaba a casa desde la casa de una amiga en Redford, Michigan. Redford está a 24 millas de South Lyon, donde vivía Kimberly. Cristina no llegó a casa. 10 días tras la desaparición de Cristina, un hombre halló su cuerpo sin vida y parcialmente vestido en el área estatal de Casa Oak Grove, en Deerfield Township, Michigan. Había sido agredida sexualmente y estrangulada hasta la muerte. Siempre se había especulado que la misma persona cometió ambos asesinatos. Ambas eran adolescentes blancas secuestradas al caminar solas a casa, con 364 días de diferencia. Kimberly fue secuestrada el 20 de marzo de 1982 y Cristina el 19 de marzo de 1983. Fueron secuestradas a 24 millas de distancia entre sí y ambas sufrieron agresión sexual. Sin embargo, la policía no halló pruebas de que un solo hombre cometiera ambos asesinatos. En marzo de 2022, la policía recibió una subvención de Season of Justice para pruebas de ADN y genealogía genética. En el caso de Cristina, esto llevó a Charles David Shaw, quien tenía 26 años en el momento del asesinato. La familia de Shaw mencionó que tenía enfermedades mentales y problemas con su identidad de género. También le dijeron adicto al sexo. Shaw tenía antecedentes penales. En 1973 fue arrestado por allanamiento de morada. 4 años después fue arrestado por posesión de drogas. En 1981 fue arrestado por intentar secuestrar a una mujer en un restaurante de comida rápida. Se declaró culpable de un cargo menor y cumplió 2 semanas en prisión. Una semana después, lo arrestaron por intentar robar zapatos de mujer en una tienda departamental. Después de que el ADN de Shaw se relacionó con el asesinato de Cristina, su ADN fue subido al sistema combinado de índices de ADN del FBI, también conocido como CODIS. Los practicantes investigaron a Shaw y confirmaron que vivía en South Lyon. Cuando Kimberly fue secuestrada en junio de 2023, la policía hizo que se examinara toda la evidencia del asesinato de Kimberly. Se encontró una sola célula de esperma. Para esa célula se creó un perfil de ADN. El perfil se subió a CODIS. En septiembre
de 2023, 41 años después del asesinato de Kimberly Louise L., la Policía Estatal de Michigan anunció que el ADN de su caso coincidió en CODIS con Charles Shaw y que estaban cerrando el caso de Kimberly. Ellos están seguros de que Shaw fue el asesino. Shaw, desconocido para Kimberly y Christina, se habría cruzado con ellas mientras caminaban solas. Las atrajo a su vehículo y luego las agredió sexualmente y las mató. Sin embargo, Shaw no puede ser acusado de esos asesinatos. El 27 de noviembre de 1983, 6 meses tras el asesinato de Christina, Charles David Shaw, de 26 años, fue hallado muerto en su casa. La causa de la muerte fue asfixia sexual accidental. La policía está investigando para ver si Shaw tenía otras víctimas. Número 2. Kathleen Fulbig. En marzo de 2018, cubrimos el trágico caso de Kathleen Fulbig en el video Tres Casos. Con diarios perturbadores, Kathleen creció bajo la sombra de la violencia. Ella nació en junio de 1967 en Nueva Gales del Sur, Australia. 2 semanas antes de Navidad de 1968, cuando tenía 18 meses, su padre Thomas apuñaló 25 veces a su madre Kathleen, matándola. Thomas dijo que habían discutido porque él creía que Kathleen estaba descuidando a la bebé. Con su madre fallecida y su padre en prisión, Kathleen quedó bajo tutela estatal y creció con 2 familias adoptivas. Cuando tenía 15 años, empezó a vivir sola. En 1987, a la edad de 20 años, Kathleen se casó con Craig Fulbig. El 1 de febrero de 1989, Kathleen dio a luz a un hijo, a quien llamaron Caleb Gibson. Caleb no era un bebé sano. Le diagnosticaron lingomalacia, lo que le causaba respirar ruidosamente, pero el pediatra dijo que lo superaría con el tiempo. 19 días después de nacer, Kathleen halló a Caleb muerto en su cuna. Se consideró que murió por síndrome de muerte súbita del lactante, SMSL. El 3 de junio de 1990, año y medio después, Kathleen tuvo otro hijo, Patrick Allen David. 4 meses después, el 18 de octubre de 1990, Kathleen volvió a hallar a su hijo sin respirar. Se hizo RCP y Patrick respiró de nuevo. Fue llevado al hospital. Le diagnosticaron epilepsia y ceguera cortical. El 18 de octubre de 1991, mientras Craig estaba en el trabajo, Kathleen encontró a Patrick, de 8 meses, muerto en su cuna. El médico forense creyó que Patrick murió como resultado de una convulsión epiléptica. El 14 de octubre de 1992, Kathleen tuvo a su tercera hija, Sarah Kathleen. 10 meses después, el 29 de agosto de 1993, Sarah murió. La causa oficial fue síndrome de muerte súbita del lactante. El 7 de agosto de 1997, Kathleen tuvo a su cuarta hija, Laura Elizabeth. A diferencia de sus 3 hijos, Laura sí cumplió 1 año. El 27 de febrero de 1999, Kathleen volvió a encontrar a su hija sin responder en la cuna. Laura tenía 19 meses de edad. 19 meses es demasiado para que la muerte sea por síndrome de muerte súbita infantil. El médico forense no determinó la causa de muerte y se clasificó como indeterminada. Tras la muerte de Laura, Craig halló un diario de Kathleen. Lo que encontró lo perturbó y lo llevó a la policía. Algunas entradas sugerían que Kathleen no solo era infeliz como madre, sino que pudo haber causado la muerte de sus hijos. Por ejemplo, el 30 de junio de 1990, la entrada dice: nació Patrick Allen David Fulbig. Tengo sentimientos encontrados este día, sobre si iba a poder sobrellevar ser madre o si me iba a estresar, como la última vez.
A veces me arrepiento de Caleb y Patrick porque tu vida cambia mucho y quizá no me gustan los cambios, pero veremos. Fin de la cita. El 14 de octubre de 1996, antes de su cuarto embarazo, Catalina escribió, cito, «Obviamente, soy la hija de mi padre, pero creo que ya pasé mi etapa de perder la paciencia y de estar frustrada con todo. Reconozco que suelo dejarme llevar, actitud que debí tener con todos mis hijos. Si puedo, la aplicaré con el próximo». Fin de la cita. Cuando su cuarta hija tenía 3 meses, Catalina escribió, «¿Manejo mejor sus llantos que con Sara? He aprendido que, si me afecta, debo alejarme y respirar. Así puedo sobrellevarlo y buscar cómo ayudarme con Sara. Todo lo que quería era que se callara, y un día lo hizo». Fin de la cita. 2 años después de que Craig fuera a la policía para el diario, Kathleen Fulbeck fue acusada de 4 cargos de asesinato. Ella fue a juicio en 2003. La fiscalía alegó que ella mató a sus 2 hijos y 2 hijas durante 10 años asfixiándolos. La principal evidencia fue el diario de Kathleen. La fiscalía también señaló que cada vez que el niño era encontrado inconsciente o muerto, Kathleen estaba sola con ellos o era quien los encontraba. Kathleen admitió que no había lastimado a sus hijos. La defensa afirmó que no había pruebas físicas de homicidio. La muerte se debió a una convulsión epiléptica de Sid y otras causas indeterminadas. Ninguna fue considerada homicidio. La defensa admitió que algunas entradas del diario eran confusas, pero sostuvo que reflejaban la preocupación de Kathleen por ser buena madre, no por dañar a sus hijos. El juicio duró 7 semanas y el jurado deliberó 8 horas. La declararon culpable de matar a sus 3 primeros hijos y de homicidio involuntario por el cuarto. En 2003, fue condenada a 40 años de prisión sin libertad condicional por 30 años. En 2005, el tribunal bajó su sentencia a 30 años, con al menos 25 años antes de pedir libertad condicional. Kathleen Fulbeck siempre ha sostenido que es inocente y que no mató a ninguno de sus hijos. En 2015, se solicitó oficialmente al gobernador de Nueva Gales del Sur una revisión del caso. Varios médicos forenses revisaron los informes de autopsia. Como los médicos forenses originales, no hallaron pruebas de asfixia ni homicidio en las muertes de los niños. Un psiquiatra también revisó el diario de Catalina. Comentó que los pasajes oscuros se explicaban por la culpa de perder a otros niños y el temor de perder otro hijo. Terminamos nuestro segmento sobre Catalina Fulbeck diciendo esto. El caso de Catalina Fulbeck nos deja con 2 posibilidades. Catalina Fulbeck es un monstruo que mató a 4 de sus propios bebés, o es una madre que perdió a 4 hijos y estuvo casi 18 años encarcelada injustamente por esas muertes. 1 año y medio después de que su video se hizo público en agosto de 2019, el gobierno de Nueva Gales del Sur autorizó una investigación. En marzo de 2020 hubo una audiencia de 1 semana. Un ex juez que llevó el caso concluyó que no había duda razonable sobre la culpabilidad de Kathleen, por lo que siguió en prisión. En febrero de 2021, 2 años después, Kathleen pidió revisar la investigación. El siguiente mes, el gobernador de Nueva Gales del Sur recibió una petición de indulto para Kathleen. 90 médicos y científicos firmaron la petición. Resultó que no solo no había pruebas de que se hubiera cometido un homicidio, sino que había pruebas de que al menos 2 de los niños habían muerto por causas naturales. Ambas niñas tenían una rara mutación en el gen COM2. El gen COM2 produce quimogilina, una proteína pequeña pero crucial que regula la señalización de calcio en las células. Las señales de calcio regulan muchas funciones, pero en el corazón son clave para la contracción de las células musculares y el ritmo constante. Esta mutación
está relacionada con arritmias cardíacas repentinas, que pueden causar muertes súbitas en bebés y niños, especialmente durante una enfermedad. Los niños también tenían problemas de salud. Caleb tenía lingomoratía y Patrick tenía epilepsia. Un año y medio después, el gobernador de Nueva Gales del Sur pidió otra investigación. Casi 7 meses después, en junio de 2023, el juez que revisó el caso publicó sus conclusiones. Concluyó que existían dudas razonables en el caso. No había pruebas de asfixia o sofocación en los niños. También existían explicaciones médicas para todas las muertes. El caso destacaba que los 4 niños murieron, mostrando un patrón, pero Catalina y Craig solo tuvieron muy mala suerte. El juez consideró que los pasajes del diario reflejaban dolor y culpa. También señaló que ella nunca confesó en el diario. El 5 de junio de 2023, Kathleen Fulbeck fue indultada incondicionalmente. Estuvo 20 años en prisión injustamente por la muerte de sus 4 hijos. En agosto de 2025 le ofrecieron $2 millones australianos, 1.3 millones de dólares estadounidenses, como compensación. Su abogado lo llamó profundamente injusto y desleal. Expertos legales pensaban que podría recibir más de $10 millones australianos. En septiembre de 2025, Catalina coescribió el libro De adentro hacia afuera. Según su editorial, Catalina Fulbeck, de 58 años, vive en Newcastle con su perrita rescatada, Snowy. 1. Carol Ann Dougherty. En el video de julio de 2018, 3 horripilantes asesinatos sin resolver en iglesias, presentamos el caso de Carolina Dougherty, de 9 años. En The Almond, 1962, Carolina residía en Bristol, Pensilvania. El 22 de octubre de 1962, cerca de las 4 p.m., Carolina fue en bicicleta a la biblioteca pública ubicada a menos de 1.4 millas de su casa. Debía dejar 2 libros y regresar a casa. Al no volver para las 4:30, su madre se preocupó y comenzó a buscarla. Encontró la bicicleta de su hija afuera de la iglesia católica de San Marcos, a 3 cuadras de la biblioteca en la misma calle. Buscó a su hija en la iglesia, pero no la vio. Volvió a casa y el pánico creció al notar que Carol seguía sin llegar. El padre de Carol salió a buscarla y fue a la iglesia. Tras buscar en la planta principal, subió al coro. En la cima de las escaleras estaba el cuerpo sin vida de su hija de 9 años. El padre de Carol dejó el cuerpo en el coro y un sacerdote de la parroquia llamó a la policía. El forense determinó que Carol fue agredida sexualmente y estrangulada, posiblemente con un cinturón. La policía tenía 2 sospechosos sin coartada para el asesinato. Uno era William Schrader, de 24 años. Schrader vivía a la vuelta de la esquina de la iglesia y fue visto afuera de la iglesia. A las 4:30 hora aproximada del asesinato, Schrader fue interrogado y negó haberlo cometido. Dijo que trabajó hasta las 4:30 y luego salió. La policía confirmó que el día del asesinato él salió a la 1:58 p.m., no a las 4:30. Al confrontarlo con esto, cambió su versión. Comentó que instalaba un motor en su auto en un deshuesadero. El dueño del deshuesadero fue entrevistado y no recordaba haber visto a Schrader ahí. A Schrader le hicieron una prueba de polígrafo y la pasó. No fue acusado en Modo State en enero de 1963, 4 meses después del asesinato. En 1994, 21 años después del asesinato, el fiscal del distrito extraditó a Schrader a Pensilvania y lo hizo comparecer ante el gran jurado. Cuando Schrader estaba en el estrado, invocó su derecho de la Quinta Enmienda y no respondió ni una sola pregunta. El gran jurado determinó que no había pruebas suficientes para acusar a Schrader de asesinato y lo liberó. No obstante,
William Strader nunca dejó de ser sospechoso. Otro sospechoso fue Joseph Savadish, uno de los 3 sacerdotes de la parroquia, de 43 años. La noche del asesinato, la policía notó que Savadish actuaba de forma extraña horas después. Mientras la policía revisaba la iglesia, Savadish fumaba adentro. Varios oficiales consideraron esto una falta de respeto en la iglesia. En la investigación, la policía entrevistó a Savadish. Dijo que durante el asesinato veía a los feligreses. La policía entrevistó a los prisioneros con quienes dijo reunirse y otros confirmaron haberlo visto ese día. La policía interrogó a quienes estaban cerca de la iglesia al momento del asesinato. Esto incluía a personas en el distrito comercial, a unas cuadras de la iglesia. La gente vio a Savadish en el distrito comercial tras el asesinato, pero antes de hallar el cuerpo, y comentaron que actuaba extraño. Un empleado comentó que Savadish le preguntó la hora, aunque llevaba un reloj con la hora correcta. La policía descubría más historias extrañas sobre Savadish conforme lo investigaba. Una mujer casada que vive en el norte de Pensilvania dijo que cuando Savadish era el sacerdote de su parroquia, eran conocidos. Luego empezó a llamarla y a decirle cosas sexuales, incluyendo que quería agredirla sexualmente. Su esposo grabó una de estas llamadas y le entregó la grabación al jefe de policía de Bristol. Savadish negó haber hecho las llamadas telefónicas. Al revisar las pertenencias de Savadish, la policía halló un recibo de lencería en un municipio cercano a Bristol. La policía fue a la tienda de lencería y le mostró al dueño una fotografía de Savadish. Ella lo reconoció y dijo que era cliente frecuente que compraba para su esposa. Frank, el padre de Carol, pensaba que Savadish y los otros 2 clérigos de la iglesia actuaban extraño. Después del asesinato, Frank dijo que se sentía rechazado por la iglesia. Otro sacerdote de la parroquia se acercó a él o a su esposa para consolarlos. Comentó que al hablar con Savadish, este no lo miraba a los ojos. Un día, Frank estuvo en el confesionario con él. Frank dijo que le preguntó a Savadish si estaba equivocado al suponer que un sacerdote mató a su hija. Supuestamente, Savadish salió del confesionario sin decir una palabra. Al enterarse de que Savadish era investigado, el monseñor de la diócesis se enojó. Esto llevó al monseñor a enfrentar al jefe de policía en el distrito comercial. El monseñor acusó al jefe de policía, quien era católico, de perseguir a la iglesia al ir tras uno de sus sacerdotes. El jefe de policía no se dejó intimidar por la confrontación. Ordenó que Savadish fuera llevado a la estación de policía para hacerle una prueba de polígrafo. Savadish hizo y aprobó la prueba de polígrafo. Fue liberado y no volvió a ser interrogado. Tras el polígrafo, Savadish fue movido discretamente a otra parroquia. Se fue un tiempo, luego regresó unos meses a la iglesia antes de ser transferido otra vez. Durante los siguientes 18 años, fue transferido al menos 12 veces. José Savadish se retiró en 1990. En 2005 se publicó una lista de sacerdotes de la Arquidiócesis de Filadelfia acusados de abuso sexual infantil. Savadish fue uno de esos sacerdotes, dijeron 2 hermanos. Desde 1960, 2 años antes del ataque y asesinato de Carol, Savadish abusó sexualmente de ellos. Un oficial de policía que revisó las denuncias afirmó que los hermanos eran creíbles. No se halló evidencia que vinculara a Savadish con el asesinato de Carol, pero, como William Strader, Joseph Savadish tampoco fue descartado como sospechoso. En octubre de 2025, 63 años tras el asesinato de Carol Dougherty, la Fiscalía del Condado de Bucks anunció el cierre del caso. Determinaron sin duda razonable que el asesino era uno de los 2 principales sospechosos. Creían que William Strader era el asesino. Lo vieron cerca de la iglesia a la hora del asesinato y se mudó del estado meses después. Tras irse del estado,
Strader fue acusado de agredir sexualmente a otras mujeres y niñas, incluso familiares. No se sabe si enfrentó cargos por las acusaciones. En octubre de 1970, Strader residía en Hammond, Luisiana, con su esposa Audrey y su hijastra Elizabeth. La noche del 31 de octubre de 1980, la hijastra tenía de visita a su amiga Catherine Smith, de 12 años. La casa se incendió de noche. Catherine Smith, de 12 años, murió. Su hijastra, Elizabeth, sufrió daño cerebral permanente. Su esposa, Audrey, fue llevada al hospital, pero no sufrió lesiones permanentes. Strader no resultó herido en ese momento. No se presentaron cargos. El caso se reabrió en 1985 tras recibir la policía una pista de que el incendio fue intencional. La policía y expertos en incendios investigaron y concluyeron que fue provocado. En septiembre de 1985, Strader fue arrestado por el asesinato de Catherine Smith. Fue a juicio en junio de 1986. Strader fue absuelto de asesinato, pero culpable de homicidio involuntario. Recibió una condena máxima de 21 años de trabajos forzados. El historial criminal de Strader no fue lo único que lo incriminó. También se lo confesó a su hijastro. La policía entrevistó a su hijastro en 2024 y él les dijo en 2 ocasiones diferentes que su padrastro le había confesado el asesinato. Strader le dijo que atrajo a una niña a una iglesia. Su padrastro dijo, y cito, «Tuve que matar a la niña en Bristol para evitar que hablara». Aleph. Fin de la cita. Al hallar a Carol, tenía 3 vellos púbicos apretados en la mano. En 1963, la policía obtuvo muestras de vello púbico de Strader. En 10 años tras el asesinato, se analizaron 141 muestras con los 3 vellos. La única muestra que no pudo ser descartada fue la de Strader. En octubre de 2025, la oficina del fiscal del distrito dijo que había suficiente evidencia para acusar a William Strader del asesinato de Carol. Sin embargo, no pudieron acusarlo. William Strader había muerto 23 años antes, en 2002, a la edad de 63 años. Se considera que Joseph Savage, principal sospechoso, no participó en el asesinato y murió en 1999 a los 81 años. Gracias por vernos. Agradecemos a Free Cash por patrocinar este video. Recuerda, Free Cash te paga por jugar videojuegos. Revísalos en el enlace o escanea el QR para tu bono de $5. Gracias por vernos. Cuídate y mantente seguro.